días, mi nombre es Julio César Mejía Costa y el día de hoy les voy a hablar del origen y evolución del teatro. Pero para entenderlo mejor, primero necesitamos saber qué es el teatro. Pues bien, el teatro es un género lírico creado para representación. Es el arte de las obras escénicas. Principalmente se caracteriza por la interpretación, por ser basado en una escritura y una producción. Principalmente es el arte de manejar lo dramático. ¿Por qué? Porque dentro de él se generan muchas historias dramáticas. A su misma vez cuenta con diversos elementos, los dos principales son los actores y el público. Actores que nos está representando y transmitiendo la obra, y el público quienes lo estamos observando. Cuenta con ciertas características, entre las más principales destacan que es una puesta en escena que cuenta historias reales o ficticias. Además, se representa ante un público o audiencia, requiere de actuación de profesionales y principalmente se caracteriza por contener diversas escenografías para contar mejor cada pedazo de la historia. Origen. El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Comenzó con los ritos atenienses en honor a Dionisio. Fue el primer teatro construido y principalmente fue dedicado a él, siendo así uno de los primeros teatros griegos. Posteriormente, esta idea fue adoptada por los romanos. Como sabemos, el teatro a través de los años ha evolucionado de diferente manera y cada teatro pues tiene sus ciertas características, haciéndolo diferente de todos. Como sabemos, ya lo mencionamos antes, el primer teatro fue el teatro griego, que se caracterizó por emplear la tragedia, el drama, la comedia y el mimo. Posteriormente le sigue el teatro romano, que fue el segundo en adoptar esta idea, el cual se desarrolló entre los siglos III a.C. y se caracterizó por ser de festivales religiosos. Principalmente se hablaba de lo religioso dentro de estos teatros. El teatro medieval, que estuvo vinculado de igual manera al culto religioso, pues le siguió al teatro romano. En él surgieron los primeros diálogos teatrales y eran de origen profano y cómico. Siguiéndole así está el teatro medieval o profano, que surgió en el siglo XIV y él se emancipó el drama litúrgico principalmente, igual con fines religiosos. Siguiéndolo encontramos al teatro del Renacimiento, el cual surgió en el siglo XVI y este puso fin al teatro religioso. Con él se trató de acabar principalmente con temas religiosos y principalmente aquí empezaron a surgir los actores profesionales, es decir, los cuales estaban más preparados. Teatro neoclásico, desarrollado durante el siglo XV a.C., destacó por poseer las primeras obras escritas en latín, pero como tal no se representaron así porque también se escribieron en lengua vernácula. Siguiendo le encontramos al teatro francés, el cual surgió a finales del siglo XVI y fue popular en Francia. Además, su comedia destaca mucho por ser de la farsa. Es cómica, pero principalmente nos muestra una farsa entre los actores. Siguiendo de la misma manera podemos encontrar al teatro isabelino, el cual se desarrolló durante el reinado de la reina Isabel I y durante el siglo XVI. Además, este se caracterizó por ser representado durante los meses más cálidos en un escenario abierto, es decir, al aire libre. Siguiendo le encontramos al teatro español del siglo de oro, en el cual se crearon las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedias. Se caracteriza porque con él empezó la competitividad entre los teatros, ya que como empezaron a surgir más teatros, había una competitividad entre ellos para ver cuál atraía más público. El teatro romántico, que buscó la inspiración de los temas medievales, del teatro mucho antes, y además trató de plasmar las estructuras, como su nombre lo dice, de oro, y por las pasiones. El teatro burgués propuso una recreación de lo local y la vida en honor. Además, tuvo una impresión de asistir los hechos reales y hechos imaginarios. Siguiéndole podemos encontrar al teatro del siglo XX, el cual en esta época estuvo tomando un impulso renovador, es decir, quería destacar mucho más que los otros teatros. Además, se caracterizó por tener ideas impresionistas, neorrománticas y fue influenciado por el cine, y a su misma vez este también influenció al cine. Siguiendo con la evolución del teatro tenemos al teatro simbolista, el cual, como su nombre lo dice, destacó por tener elementos más simbólicos dentro del vestuario y sus escenografías principalmente.
Siguiendo tenemos al teatro expresionista, que también, como su nombre lo dice, se caracterizó por dar más expresividad a través de los autores, tratando de que los presentes, los que estaban viendo la obra, pudieran generar una idea dentro de ellos, aparte de lo que estaban viendo que se transmitía, a través, por supuesto, de la obra contada. Siguiendo tenemos el teatro del absurdo. ¿Por qué absurdo? Porque no ligó a ningún contexto escénico. Se hacía, pues así que ahí se va. El teatro contemporáneo, que se caracterizó por tener un fin psicológico, porque tuvo con fines dramáticos. Además, buscó mencionar secuencias sobre la vida de las personas. El teatro en Latinoamérica se caracterizó por representaciones variadas que constituían diversos rituales religiosos. Aquí de nueva cuenta se volvió a tomar temas religiosos. Además se caracterizó por el vestuario, la música, la expresividad y principalmente la danza. El teatro oriental se caracterizó por tener ideas de presentación naturalista dentro de sus obras, es decir, querían transmitir algo más allá de lo natural, pero sin dejar que esto pues fuera un espectáculo. Teatro indio del sureste asiático. Principalmente se caracteriza por ser eje de obras de centro de cuestiones espirituales. Aquí nuevamente se vuelve a retomar lo espiritual y lo religioso. Además, en él surgen las marionetas. Se empieza a representar ya no tanto con personajes, pero de igual manera con marionetas. El teatro chino, que desarrollado en el siglo XIV, fue muy literario, pues tenía fines más estrictos y sus obras eran más escritas. Además, tuvo un contexto literario. Siguiéndole tenemos al teatro japonés, que comenzó en el siglo VII a.C. y es el más complejo de todo Oriente. Se caracteriza por la danza y por provocar un ánimo dentro de las personas que observan la historia. Siguiéndole encontramos al teatro del siglo XVIII, el cual se caracterizó por poner en el escenario obras más complejas, es decir, puso las obras un poquito más clásicas. El teatro del siglo XIX, el cual se caracterizó por tener principalmente ideas filosóficas, y en él destaca Henrik Ibsen, fundador del teatro de ideas, y además por tener ideas sociales y humanas. Siguiéndole y terminamos con el teatro actual, que es lo que hoy en día vivimos. Principalmente está caracterizado por plasmar una libertad tanto en lo escrito como en su representación, y de igual manera en su lenguaje, el cual nos transmiten los que nos están representando la historia, para que nosotros podamos entenderla de mejor manera y con fines más libres. Además, se caracteriza por representar conflictos de la vida diaria y del mundo humano. Emplea las técnicas de expresión y ella se caracteriza por tener una estructura más compleja. Es decir, en él ya tenemos que existen directores y producción más profesional. Como sabemos, a lo largo de la historia, los teatros han tomado gran relevancia, y dentro de ellos podemos encontrar a 4 que destacan principalmente. En primer lugar, encontramos al Palacio de Bellas Artes, que es un recinto cultural ubicado en el centro de la Ciudad de México. Es considerado una de las mayores manifestaciones artísticas. ¿Por qué? Porque en él, al ser un edificio multifuncional, contiene espacios para obras artísticas y de igual manera espacios para representación de obras. Su construcción fue iniciada por Porfirio Díaz y dentro de él destacan muchísimas obras famosas. Es un edificio grande y actualmente es declarado Patrimonio de la Humanidad. Siguiéndole, otro de los teatros más importantes es el Teatro de Insurgentes, el cual está ubicado en la colonia San José Insurgentes y de igual manera se encuentra en la Ciudad de México. Fue construido por iniciativa de José María Dávila, pero el inmueble fue terminado en 1953 bajo la dirección de Alejandro Prieto. Se caracteriza porque aquí se representó la obra Yo Colón de Alfredo Robledo. Y Carlos León. Esta fue dirigida por Ernesto Finance y organizada y representada por Mario
Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, el cual está representado en un mural que contiene este edificio. Siguiendo tenemos al Teatro de la República Querétaro, el cual es un edificio ubicado en el centro de la ciudad de Querétaro, el cual ha sido sede de importantes acontecimientos históricos para México. En él se dio a conocer por primera vez el himno nacional el 16 de septiembre de 1867, y de igual manera aquí se enjuició la guerra que llevó Maximiliano Miramón y Mejía. Además, en 1921 José María Truchuelo ordenó generar ciertos cambios, principalmente dentro de su escenario. Además, hoy en día es sede de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, y aquí han surgido, han pasado por ese teatro importantes celebridades, como gobernadores y altos funcionarios de, pues, como su nombre lo dice, cargos un poquito más altos. Y para terminar, tenemos al Teatro Degollado, que está en Guadalajara, sin embargo, uno de los más importantes. Este teatro está ubicado en la ciudad de Guadalajara, es un edificio de mediados del siglo XIX, y es principalmente es un escenario habitual de recitales, de espectáculos de danza y de conciertos. Principalmente este llevaría el nombre Teatro Alarcón, pero posteriormente en el año de 1861 se le cambió el nombre a Teatro Degollado. Este contiene una historia un poquito interesante, pues dentro de sus salas principales existe un águila que está sosteniendo un pedazo, por así decirlo, de madera con unas cadenas. La historia dice que el día que las cadenas toquen el piso, el Teatro Degollado caerá, y de igual manera nos dice que el día que algo que se presente, es decir, una obra escénica dentro del teatro, y no sea digna de el Teatro Degollado caerá. Bueno, pues así es como yo termino con mi explicación de lo que es origen y evolución del teatro. Espero y esto haya sido de su agrado. Gracias por su atención.